Fernando Uribe Mendoza es originario de un pueblito llamado Villa Progreso, en el municipio de Ezequiel Montes, Querétaro. Es el hijo mayor de Eleazar Uribe González y Pilar Mendoza Ramírez. Tiene dos hermanos menores, Juan José y Jacqueline. Cabe decir que también tiene un tío que es misionero comboniano, el padre Gabriel Uribe González, hermano de su papá. El padre Fernando se considera tranquilo y hasta cierto punto tímido, pero también muy alegre. Una de las cosas que contrasta un poco su manera de ser con el carisma misionero es que es hogareño. Le gusta sentirse en casa y eso algunas veces le ha hecho preguntarse cómo es que ha llegado a estar tan lejos de su casa. Estas experiencias lo han ayudado a ver cada lugar, personas y paisajes como su hogar. Su vocación inició con el ejemplo de su tío, el padre Gabriel, quien más que contarle de su vida, llamaba su atención por su entusiasmo y el hecho de que iba y venía por un tiempo de casa. Esto causó su curiosidad de pequeño y le preguntaba a su papá qué era lo que su tío hacía, a lo que solo le respondía que era misionero. Nacer en una familia católica y con un miembro de la familia como sacerdote también influyó en su vocación misionera que comenzó a partir de ver a su tío sacerdote por mera curiosidad. Si bien no era alguien que participara mucho en las actividades de su parroquia, como monaguillo o algo parecido, recuerda con cariño que a veces solía ir a la iglesia a estar un rato para disfrutar de estar en silencio, ya que le gustaba la paz que allí emanaba. Además, todo esto tomó otro sentido cuando en algunas ocasiones su tío llegaba de vacaciones a casa y lo llevaba junto con sus hermanos a la casa de los padres misioneros. El contacto con los seminarios despertó más su curiosidad de estar ahí, porque le gustaba el ambiente que veía jóvenes que vivían alegres en una casa, conviviendo con sacerdotes como una familia. Él tenía la imagen de un sacerdote solo celebrando la misa, pero al ver que los sacerdotes misioneros convivían y compartían en un ambiente familiar, llamó mucho más su atención y nació el anhelo de vivir lo mismo. Se decía a sí mismo: yo quisiera estar ahí. Estas visitas que hacía con sus hermanos y su tío a los seminarios era cuando era pequeño, tal vez 7 u 8 años de edad. Por eso cuando regresaba a casa le comentaba a su padre que quería estar en el seminario, pero su padre le decía: debes esperar a que crezcas más. Cuando iba a terminar la primaria, recuerda que les comentó a sus papás que quería entrar al seminario, pero le dijeron que no, que mejor se esperara para después, a lo que él accedió obediente. Después de la secundaria, nuevamente expresó su deseo de entrar al seminario, pero nuevamente le dijeron que no, que mejor estudiara la prepa ahí en el pueblo. Él quería entrar a un seminario, pero era más por esa curiosidad que había en su ser, sin darse cuenta que era su vocación, que comenzaba a nacer. Dios le llamaba de muchas maneras. Durante ese tiempo de espera para entrar al seminario, llegó a participar en algunos retiros con los combonianos en la Ciudad de México, por lo que descubrió que quería pertenecer a la familia misionera. Aprendió que el seminario era para formar sacerdotes y sentía que había algo en él que le llamaba a algo más en ese lugar. Estudió la prepa en el pueblo y por un tiempo no se acordó del seminario. Recordaba con cariño los retiros en los que había participado, pero ya no se veía en esa vida. Fue hasta un retiro de Semana Santa que organizaron en la Liga Misional Juvenil que las cosas tomaron otro rumbo. Fue al retiro por impulso. Cabe decir que fue porque recordaba los retiros que había tenido antes con los combonianos, de Semana Santa también, y pensó que sería algo parecido. Pero no era así. Eran unos días de encierro, donde los preparaban para celebrar los días mayores, y más que desanimarlo, se dijo: bueno, ya estás aquí, a aprovechar. Los días transcurrieron con tranquilidad hasta que, en una de las actividades, casi al final de los días,
las cosas cambiaron. Dios le llamaba de forma personal, y aquel retiro del que participó por puro impulso se convirtió en el punto de referencia a su vocación. En dicha actividad, la encargada les dijo que imaginaran que tenían una riqueza incalculable y les presentaba cosas a las que tenían que decir qué era lo que daban a cambio de ellas. Cosas como casas, comodidad, seguridad, hasta que tomó un crucifijo y preguntó: ¿y por él qué daríamos? Todos empezaron a decir qué darían, y todo se tornó en un mercado, a ver quién daba más. Recuerda que solo guardó silencio, y en ese momento la encargada arrojó el Cristo haciendo que se rompiera. Y todo ese ruido se convirtió en un profundo silencio. Él se quedó sorprendido. Pero ahora que lo ve en retrospectiva, piensa que en ese momento Dios le hacía la pregunta a él: tú, Fernando, ¿qué darías por mí? A lo que hoy puede responder: doy mi vida. Por eso, cuando acabó la prepa, escribió un correo electrónico al seminario para saludar y decir que quería participar en un retiro. La respuesta tardó unos días, pero le respondieron que sí, que pudiera participar en el preseminario. Estaba pronto a iniciar y tenía que decidir rápido. Solo había un detalle: no les había comentado a sus papás. Cuando les dijo, ellos se sorprendieron, y su papá le dijo: no se te han quitado esas ganas de ir al seminario, ¿verdad? Fue así que asistió a Xochimilco a participar del preseminario. Hablaron con los padres y fueron claros al decir que ya había mucho tiempo que tenía curiosidad de participar del seminario. En el preseminario participó, se divirtió, todo estuvo muy bien, y al final los sacerdotes iban llamando uno a uno a los jóvenes para platicar con ellos y comentarles si habían sido aceptados. Todos pasaron y él fue el último en pasar. Les comentó que le había gustado vivir la experiencia y que estaba dispuesto a hacer un acompañamiento para ver si podía entrar el siguiente año. Pero ellos le dijeron: si quieres entrar ahora al seminario, nosotros te apoyamos. No esperaba tal respuesta y no se la creía, así que solo agradeció y salió para asimilar lo que había pasado. Él quería entrar y habría que comentarle a sus papás porque las cosas habían cambiado. Regresó a casa, les platicó cómo había sentido, todo lo que vivió y les comentó sobre lo que habían dicho. Sus padres se sorprendieron y le preguntaron qué decía él, y muy seguro les contestó: me gustaría tomar esta oportunidad. Y ellos aceptaron. Inició su camino formativo en Cuernavaca, Morelos, en el 2011. Ahí realizó su propedéutico en un año de formación introductoria a la vida de un seminario y en el conocimiento del instituto. Fue un tiempo muy bonito en el que convivió con más jóvenes de otras partes de la República. Además, este tiempo quedó maravillado y llamado a la misión, porque una de las características de este periodo de formación fue ver la capacidad que tenían para insertarse en una comunidad junto con otros hermanos. En este periodo asistió a una comunidad de Tuxtepec, Oaxaca. Fue una experiencia muy bonita y retadora, en la que recibió el cariño de la gente. Ahí comprendió estas palabras del Evangelio: todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Su gusto por la misión aumentó y aquella curiosidad fue poco a poco madurando. Después pasó al postulantado estudiando filosofía un año en Xochimilco, en la Ciudad de México, y después en San Francisco del Rincón, Guanajuato, por cambio de casa. En esa casa antes estaba el seminario menor, por ello la cercanía de la gente hacia el seminario era algo muy notable. Este cambio fue muy bueno, porque él entendía cada vez más que el Señor no deja solo a aquel que se anima a responderle generosamente. En esta época pasó algo que marcó mucho su vocación: la pérdida de su papá. En las vacaciones siguientes a la muerte de su papá, habló con su gente y les dijo que ya no volvería al seminario,
y su familia, mamá y hermanos le mostraron su apoyo ante cualquiera que fuera su decisión. Por eso no sentía presión alguna, pero estaba indeciso, porque quería dejarlo todo, pero había algo que le impedía hacerlo. En esos días se encontró a un amigo que hacía mucho que no sabía de él y le comentó que solo necesitaba a una persona que le dijera déjalo para no regresar al seminario. Para su sorpresa, él le respondió, ¿en verdad quieres eso? Aún pensaba en solo regresar al seminario a despedirse y ya le había comentado a su familia. Así que cuando regresó al seminario, le comentó al sacerdote de su decisión y lo escucharon y lo invitaron a vivir el retiro que tenía al principio del año. Vivió el retiro y las cosas se acomodaron en su corazón, así que decidió quedarse y seguir. Le avisó a su familia que se quedaría y su mamá feliz le dijo, ya lo sabía. Dios realmente se vale de muchas cosas y personas para mostrarse presente en la vida de aquellos que lo dejan entrar. La cosa es simplemente estar atentos a esto. Después del postulantado, pasó al noviciado en Xochimilco. Este es un tiempo de mucha espiritualidad en donde va madurando más la decisión de consagrar la vida a Dios. La etapa del noviciado es de casi 2 años y en ella se encontró a compañeros de otras nacionalidades, Filipinas, Brasil, Perú, Costa Rica y El Salvador. Fue una etapa para crecer en la internacionalidad del carisma. Casi al final de esta etapa del noviciado, escribió su petición a ser admitido a los primeros votos. Un paso que no puede ser tomado a la ligera, porque es el momento en donde se consagra a Dios para toda la vida. El padre Fernando nos comparte que debe admitir que sentía muchas cosas, pero entendía que no era él solo el que se consagraba, sino que lo hacía con todas aquellas personas que le acompañan y sobre todo con Dios, porque Él no deja solo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hizo sus primeros votos el 12 de mayo del 2018, con la participación de un gran número de familiares. El cierre de su noviciado estuvo marcado por el hecho de salir de México para el estudio de la teología y fue enviado a Sudáfrica. Sentía mucha incredulidad, realmente no pensaba que llegar tan lejos y se decía constantemente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo tú vas a ir tan lejos cuando antes ni de casa salías? Al preparar sus documentos para salir, algo que también le pesó fue el dejar a su familia, pero cuando platicaba con ellos sobre esto, no hacían más que apoyarle, y eso le dio todo el ánimo de seguir. Claro que le dolía y había dudas, pero sabía que no era un dejar por dejar, sino era un poner todo en manos de Dios, así como lo hizo su fundador, San Daniel Comboni, quien al momento de salir de misiones y dejar sus padres, los consagró a Dios. Salió a Sudáfrica un día después de su cumpleaños, el 15 de julio, así que fue un gran regalo. Estuvo en ese país por cerca de 5 años. Fue un tiempo maravilloso, realmente le asombraba lo lejos que había llegado. Incluso había veces que no creía estar ahí. Conoció mucha gente, aprendió un poco de su cultura y aprendió un idioma nuevo. Y aunque fue difícil, con la ayuda de la gente y de su comunidad, pudo aprovechar cada momento. Al final de esta experiencia, cuando se despedía de la gente, hubo algunas personas que le decían que les dolía el dejarme ir, porque era como despedirse de un familiar suyo, y esto significó mucho para él, agradeciendo a Dios por esta experiencia que avivó más el deseo de consagrarse a las misiones.
Regresó a México con mucha alegría de estar con su familia nuevamente y a seguir el último paso de la formación antes de la ordenación. Fue destinado a la comunidad de Sahuayo, Michoacán, en donde está el seminario menor. Esta última etapa de la formación es llamada servicio misionero. En ella, los seminaristas son insertos a una comunidad convoviana, viven la comunidad con los demás hermanos y así consolidan el deseo de seguir adelante. Ha sido una experiencia positiva al compartir y convivir con los seminaristas el gusto de las misiones. Durante esta etapa formativa, fue enterado del fallecimiento de su hermano, lo que le causó un gran dolor y desánimo. Sin embargo, encontró la fortaleza al saberse amado por Dios y su familia, y al reconocer que, si Dios lo había tomado, no lo dejaría solo. Recibió los votos perpetuos el 31 de enero y el orden del diaconado el 3 de febrero del presente año 2024, a manos del obispo auxiliar de Zamora, Francisco Figueroa Cervantes. Agradece a Dios por no dejarle nunca solo, por mostrarle su presencia en muchas personas, especialmente en su familia, quienes le hacen sentir acompañado en esta vocación. Sabe que no es uno el que responde ante el llamado de Dios, sino que es toda una comunidad quienes juntos viven este llamado. El diácono Fernando recibirá su ordenación sacerdotal el 19 de octubre de este año a manos del obispo de Querétaro, Monseñor Fidencio López Plaza. Y nos comparte: estoy alegre de haber llegado hasta este punto. Realmente ahora que veo el camino recorrido, veo cómo Dios siempre me ha acompañado, y esto es lo que me motiva a dar a los demás una experiencia de alguien que se ha animado a responder a Dios, no por ser el mejor o más calificado, sino como alguien que se aventó a esta gran aventura. Agradezco a la familia comboniana por todo lo que he vivido con ellos, y que me anima a llevar este mensaje de la buena nueva al estilo comboniano, con los más pobres y abandonados. Por ello, después de la ordenación, me pongo a disposición del Instituto de los Misioneros Combonianos para ser enviado a las misiones. Damos gracias a Dios por la ordenación sacerdotal del Padre Fernando. Seguir al Señor no es algo que se vive de manera solitaria, sino que se vive en comunidad. Agradecemos por todas las personas que ha encontrado en su camino, porque han sido esa presencia de Dios en su vida, de manera especial aquellos que le han acompañado desde el comienzo, familia, amigos y su comunidad parroquial. Nos dice el Padre Fernando: cuando me embarqué en esta aventura, recibí mucho apoyo de varias personas de la comunidad. Se alegraban de que hubiera un joven que quisiera ser misionero. Agradezco el gran apoyo que recibí de los párrocos de mi parroquia de San Miguel Arcángel. Cuando inicié mi camino, al Padre Leonardo y después al Padre Julio César Flores, quien me ha acompañado hasta el día de hoy. Debo mucho al Padre Julio, porque me ha permitido crecer mucho en mi vocación, no solo en comprender cuestiones prácticas, sino también en darme la oportunidad de apoyar más en la vida parroquial. Agradezco mucho la ayuda que recibí de parte de él y de la comunidad en los momentos más difíciles de mi vida, la pérdida de mi papá y de mi hermano. La parroquia de San Miguel Arcángel ha sido un pilar muy importante en mi vida. Ahí es donde crecí, donde recibí los sacramentos, donde poco a poco fui descubriendo que Dios había elegido un hijo de este pueblo para ser misionero. Un misionero que no es enviado solo, sino que va con el respaldo de mi gente, de mi pueblo. Por eso sigo pidiendo su oración por un servidor. Oren por las vocaciones, oren y demos gracias por este regalo que nos ha dado en tener otro sacerdote misionero en la familia y en nuestra comunidad. Muchas felicidades, Padre, por su ordenación sacerdotal. Te pertenece.